Y, en último lugar, pues tengo que referirme a otra estafa. Parece ser, nos lo aclararán ustedes o nos lo aclararán los señores del Partido Popular, que el líder del Partido Popular, en reunión con 16 periodistas la semana pasada, confirmó en primer lugar las reuniones de su partido con Junts, hecho que no por sabido deja de ser grave. Los encuentros con un partido golpista, con un partido responsable del empobrecimiento de Cataluña, de la destrucción de la convivencia entre catalanes y del intento de liquidar la convivencia nacional, el orden constitucional y la unidad nacional. Nos confirma, además, que necesitaron 24 horas para estudiar la ley de amnistía y darse cuenta de que era completamente ilegal, pero que acariciaron la posibilidad de una investidura con algún tipo de cesión, y nos confirman que están a favor de los indultos con condiciones, porque las cosas, según como se digan, se pueden entender de una manera o de otra, pero nos dicen que si se cumplen algunas condiciones sería posible un indulto. A nosotros, desde luego, no nos pillan en una reunión con Junts, a nosotros no nos pillan un solo segundo planteándonos una ley de amnistía, y a nosotros no nos pillan poniendo condiciones para unos indultos absolutamente inaceptables. Y desde luego no nos pillan estafando a los españoles, convocándoles a movilizaciones contra los indultos, contra la amnistía, contra el gobierno del golpe a la Constitución, y al día siguiente pactando con el gobierno del golpe a la Constitución, repartiéndose las comisiones del Congreso, reformando la Constitución junto a ese gobierno, estando dispuestos a llegar a un acuerdo de renovación del Poder Judicial pidiendo un mediador extranjero. A nosotros no nos pillan en eso, a nosotros no nos pillan mintiendo ni estafando a los españoles. Además, hay un error mayor, es que se vuelven a plantear los términos de reconciliación. La reconciliación es una palabra muy bonita, pero nosotros no vamos a olvidar que en Cataluña lo que ha habido es agresores y víctimas. En Cataluña hubo en el año 17 unos políticos corruptos que agredieron a la ley, que agredieron a la convivencia, y hubo muchas víctimas. Desde un punto de vista del orden público, hubo heridos y hubo víctimas sociales, gente que padeció las consecuencias de la salida de empresas de Cataluña. Y por lo tanto, para nosotros no hay otra posibilidad que combatir con toda contundencia el separatismo en cualquiera de sus formas. Es verdaderamente dramático que tengamos que referirnos a tantas estafas durante esta semana para los españoles. Lo hacemos en un momento en el que hay elecciones en Cataluña. En Galicia. Y la sensación de estafa probablemente en Galicia es muy grande. El partido mayoritario en Galicia no es el Partido Popular, es la abstención. El 51% de los gallegos no votaron en las pasadas elecciones. Y por eso nosotros tenemos la esperanza intacta de que haya muchos gallegos que se decidan a apostar por una fuerza política que defiende la ley y el orden, el combate contra los narcos, contra los delincuentes, un partido que está dispuesto a derogar la Agenda 2030 y, desde luego, a no seguir los dictados de políticos y burócratas globalistas que no saben lo que es el campo y que tienen planes contrarios a nuestros intereses, que no estamos dispuestos a que en Galicia se sigan aplicando políticas progres como las que aplica el Partido Popular allí, y que no estamos dispuestos a mentir a los españoles. Esta semana también se ha constatado, por las movilizaciones protagonizadas por la gente del campo, por agricultores y por ganaderos, la ruina del campo. La ruina del campo español, que también es la ruina del campo europeo, como consecuencia de la aplicación de las políticas del Pacto Verde, de la transición ecológica y de la imposición de una agenda ajena a nuestros intereses, no votada por nadie, una agenda globalista, una agenda impuesta por los burócratas con la ayuda de políticos traidores. Nos referimos a la Agenda 2030. También hace mucho tiempo que hablamos de este asunto. Ante la sorpresa de muchos, la incomprensión, pero ha caído el telón y las consecuencias de la aplicación de la Agenda 2030 son vistas por todos. No hay más que escuchar a los agricultores cuando son entrevistados. Identifican perfectamente en qué consiste la aplicación de una agenda que les empobrece. Estamos viendo lo que ha ocurrido también como consecuencia de la criminalización del regadío en Extremadura, donde todavía no hemos visto la dimisión, que es imprescindible, del ministro de Agricultura, ni la asunción de responsabilidades por parte del anterior gobierno de Extremadura, que habían pactado en secreto en Bruselas aparcar el proyecto de regadío importantísimo para Extremadura. Lo habían mantenido oculto durante las elecciones. Decían que estaban esperando, pero ya hemos descubierto las cartas y las pruebas, por eso los hemos llevado a los tribunales,
que demostraban el complot contra los intereses de los agricultores de Extremadura. Y vemos de nuevo a Sánchez en los Goya, muy ufano, muy sonriente, en un día de luto, pero con el pin de la Agenda 2030, responsable de la ruina del campo. Y les vemos planteando soluciones ridículas y absolutamente insultantes, y que vuelven a constituir una estafa, porque ahora falta el agua en Cataluña, ahora falta el agua en un territorio donde sus dirigentes precisamente se han caracterizado por la insolidaridad. Pero claro, aquí echamos el agua dulce al mar, después la desalamos en Levante y después quieren llevarla en barco hasta Cataluña. Parece una broma, pero es absolutamente real. Y estas son las consecuencias y los ridículos espantosos de la aplicación de esa Agenda 2030, que no hace más que criminalizar la vida en el campo y que supone, y lo hemos dicho durante estos días con toda claridad, un plan de despidos masivo, un plan de despidos inexorable en el ámbito de la ganadería, de la agricultura, de la industria, de la producción energética y también del transporte. Pero lo verdaderamente sorprendente, y otra vez tenemos que intentar entender cuál es su plan, es que estén deslocalizando el trabajo, porque deslocalizan la producción, porque nos dedicamos a facilitar a países en vías de desarrollo la producción de todo aquello que se producía aquí, y sin embargo se dedican a la importación masiva de trabajadores ilegales, que no son trabajadores. Y decimos que no son trabajadores porque estamos viendo qué es lo que está pasando en España, cuál es la situación en estos momentos en Canarias, por ejemplo, donde llegan a cientos y donde los problemas de delincuencia son cada vez mayores. No los dice Vox para relacionar inmigración ilegal y narcotráfico, es que se relacionan ellos solitos. Es que lo ha dicho el jefe de la policía local de Canarias, diciendo que todos los que están llegando a Canarias ilegalmente están delinquiendo. Y por lo tanto sabemos que Sánchez lo que está haciendo es importar delincuentes en muchos casos. Y por desgracia el señor Feijóo repartiéndolos por comunidades autónomas. Lo decimos porque, a pesar de las advertencias del jefe de la policía local de Canarias, el Partido Popular de Aragón, el Gobierno de Aragón, sin conocimiento de su socio, que somos nosotros, ha decidido llevar a 13 menas a Aragón en contra del pacto suscrito y sin decirnos nada, a pesar de las advertencias que había hecho el vicepresidente Nolasco. Y por lo tanto, nosotros vamos a pedir una reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto en Aragón para pedir explicaciones, para que nos cuenten cuáles van a ser las medidas y los fondos públicos empleados para localizar a los padres de estos menores, que nos digan qué medidas se van a tomar para garantizar la seguridad en los entornos donde estos menores van a estar, y que se comprometan a que no llegue ni uno más, a que no haya ningún tipo de colaboración con el plan de inmigración ilegal masiva del gobierno de Pedro Sánchez, que de nuevo vuelve a constituirse en una estafa para los españoles.